Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Cultura Cívica. Continuando con la parte relativa a la individualización de la sanción, una de las partes más endebles de las resoluciones del juez cívico es precisamente la cuestión de la individualización de la sanción, ya que desgraciadamente no saben fundar y motivar en forma adecuada la aplicación de la sanción al caso concreto, no obstante de que la Ley de Cultura Cívica expresamente en su artículo 56, como ya lo habíamos comentado, obliga a tomar en consideración las circunstancias particulares del presunto infractor, así como la naturaleza y las consecuencias de la presunta infracción. Esto implica entonces que el juez cívico en todos los casos deberá o más bien está obligado a fundar y motivar su determinación, y al efecto resulta aplicable por analogía la tesis aislada que lleva por rubro pena individualización de dice, si se impuso el término medio de la pena sin tomar en cuenta las circunstancias atenuantes que aparecen en las constancias de autos, como es la confesión del procesado, la pena no fue individualizada correctamente y debe concederse el amparo para que se dicte una nueva sentencia en la que se haga correctamente la individualización. Esto es para que, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que aparezcan de autos, evaluándolas en forma que establece la ley, se impugna el reo la pena que corresponda, lo cual no podrá exceder de la impuesta en la sentencia contra la cual se concedió el amparo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, párrafo primero de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, cuando en una infracción se ejecute con la participación de dos o más personas, a cada una de ellas se le aplicará la sanción máxima que para esa infracción señale la ley de la materia. Es decir, estamos en presencia de una circunstancia modificatoria de la sanción administrativa, y de la cual se desprende que en materia de justicia cívica no existe diferencia alguna entre lo que es el autor y el partícipe, ya que ambos responden a título de autor. Es decir, la ley de cultura cívica está basada en esta teoría causalista clásica de bajo el principio de la causa es la causa del resultado, y independientemente entonces de la mayor o menor aportación en la ejecución de la infracción cívica, todos van a responder a título de autor. De esta forma, cuando se actualice la figura de la coparticipación, es decir, cuando intervengan en la comisión de la infracción cívica dos o más sujetos, se les impondrá a todos y cada uno de los intervinientes la sanción máxima aplicable al caso concreto. Asimismo, es importante precisar que para los efectos de la coparticipación se debe tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 4 y 38 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, mismos que en forma respectiva disponen lo siguiente. El artículo 4 refiere que para efectos de esta ley son considerados como responsables las personas adolescentes, las personas mayores de 18 años de edad, así como las personas físicas o morales que hubiesen ordenado la realización de las conductas que importen la comisión de una infracción. Por su parte, el artículo 38 refiere que cuando las conductas sancionadas por esta ley sean cometidas en cumplimiento de órdenes emitidas por aquellos a quienes se tenga de quienes se tenga dependencia laboral o económica, la persona juzgadora impondrá la sanción correspondiente y girará el citatorio respectivo a quien hubiese emitido la orden. Tratándose de personas morales, se requerirá la presencia del representante legal, y en este caso solo se podrá imponer como sanción la multa. ¿Qué se desprende de los preceptos legales antes analizados? Que todo aquel que intervenga en la ejecución de un hecho calificado como infracción cívica responderá por su actuar a título de autor,
pues ninguno de los preceptos anteriores hace distinción alguna entre lo que es propiamente el autor y el partícipe, y ni mucho menos entre autor mediato e inmediato, ya que incluso el primero de ellos determina que serán responsables las personas físicas o morales que hayan ordenado la comisión de la infracción. Es decir, no me distingue entre autor intelectual o autor mediato, mientras que el segundo de los preceptos antes invocados hace referencia a que cuando las infracciones cívicas sean cometidas en cumplimiento de órdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia laboral económica, el juez cívico impondrá la sanción correspondiente y girará el citatorio respectivo a quien hubiese emitido la orden, así como que tratándose de personas morales se requerirá la presencia del representante legal, y en esos casos se impondrá como sanción únicamente la multa. Entonces, de todo lo anterior se desprende que a la ley de cultura cívica no le interesa el mayor o menor, la mayor o menor contribución causal de los autores y o partícipes de la presunta infracción, por lo que con independencia de si se realiza o no la descripción típica, sanciona a todos por igual. De ahí que me atreva a afirmar que el concepto de partícipe que maneja la ley de cultura cívica es de los denominados conceptos unitarios, que son propios del sistema causalista clásico, es decir, de aquellos que no hacen diferencia alguna entre lo que son los autores y los partícipes, puesto que desde una perspectiva estrictamente causal, todos los intervinientes del hecho aportan alguna condición causal al mismo, o lo que se denomina como la teoría de la equivalencia de las condiciones, obviamente aplicada al concepto de autor. Bajo la anterior tesitura y de acuerdo a lo que establece la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, todo aquel que realiza actos preparatorios o ejecutivos de la infracción cívica, en tanto exista un acuerdo previo de realizar la conducta, deberá responder a título de autor, pues la responsabilidad se basa en una realización conjunta del hecho y en la existencia de un acuerdo previo, ya sea expreso o tácito, en virtud del cual habrá una sola infracción cívica, naciendo en este caso la solidaridad de todos los que la cometen. Es decir, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, al igual que la doctrina del acuerdo previo, no diferencia si el sujeto ha realizado actos preparatorios o ejecutivos. Simplemente, si existe un acuerdo previo, todos los autores serán responsables de la infracción y por ende a todos se les deberá aplicar la sanción máxima aplicable al caso concreto para la infracción en que hubiesen incurrido. Y al efecto resulta aplicable la siguiente tesis aislada, que lleva por rubro responsabilidad correspectiva y coautoría. Dice: de acuerdo con el criterio de esta sala expresada en la tesis referente al amparo 1886-49, vean la época, por eso es que es del sistema clásico, si del sumario se revela por la mecánica misma de los hechos que varios individuos profesamente armados fueron a un lugar para consumar atentados contra la vida y la integridad de unas personas, aun y cuando se ignore quiénes fueron los autores materiales de los daños letales, lesiones graves o lesiones realizadas por el pacto previo aducible, todos los copartícipes deben responder de los resultados alcanzados ante una unidad delictiva que los animó a formar una empresa criminal, o sea que también quedaron vinculados con la penalidad acentuada a que se hicieron acreedores, homicidio y lesiones calificados, eliminándose la aplicación del precepto de la responsabilidad correspectiva, que solo es operante si no se evidencia el acuerdo de voluntades. Asimismo, resulta aplicable la siguiente tesis, que lleva por rubro robo coparticipación en él. Dice: aunque el acusado
de robo no haya ejecutado acción alguna de apoderamiento material sobre las cosas hurtadas, surge la responsabilidad si su conducta estuvo encaminada a auxiliar, ayudar y cooperar a la ejecución de los robos con un concierto previo. Es decir, todas estas tesis están basadas en este famoso criterio unitario de autor, donde por el simple hecho de que exista un acuerdo previo, todos deberán responder del acto como si se tratara de una sola conducta y consecuentemente a todos se les impone la sanción máxima aplicable al caso concreto. Bien, una vez que entonces ha quedado entendido cómo debe individualizarse la sanción administrativa por parte del juez cívico en caso de que se dé la figura de la coparticipación, entonces es tiempo de analizar lo relativo a la figura del concurso de las infracciones cívicas, desde luego partiendo de la teoría del delito para posteriormente bajarlo en este caso a las infracciones cívicas, pero eso lo vamos a hacer en el próximo video. Hasta pronto.